Ahí está. Ahí va. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Estamos en esta reunión que ya se ha hecho una, una costumbre, una sana costumbre, y creo que es una de las cosas buenas que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Sí, Poder encontrarnos cada semana en estas reuniones que eh, se hacen quizá casi imposibles si no fuera por este medio. Hoy me toca a mí ocupar el lugar de Viviana Krugel, de nuestra colega, que con tanta constancia hace 6 años que está llevando a cabo estas reuniones de los días este, jueves, haciendo una suerte de streaming y que nos permite después consultar, si no pudimos estar por razones laborales en este espacio, poder ir al canal de YouTube que tiene el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y poder ver nuevamente o ver por primera vez estos encuentros. Hoy estoy muy contento porque tengo aquí en línea a dos grandes historiadores, al maestro Andrés Lira y a Pablo Millangos. Digo el maestro porque el maestro Andrés Lira nos ha marcado a muchos de mi generación. Se lo decía fuera de micrófono y se lo voy a decir ahora. muchas Voy a gracias. estar agradecido siempre a una Sí, de sus obras del año 72, sí, El sí, sí, amparo colonial y el juicio de amparo mexicano, sí, que antecedentes novohispanos del juicio de amparo, que a mí me sirvió muchísimo y me abrió qué bueno, los ojos para investigar, ¿no? Otras instituciones dentro de claro, nuestra historia indiana. Pero qué bueno, bueno. hoy estamos muy contentos porque aparte yo me ocupo de la Secretaría de la sección bibliográfica de la revista Historia del Derecho, así que cuando se presenta un libro es un hecho trascendental, y si es de Historia del Derecho, aún más. Derechos, instituciones en la historia de México, editorial Tirán Loblanche, México 2025, eh, autor el maestro Andrés Lira, que es profesor, investigador emérito del Colegio de México, del cual fue presidente en el año 1995 y hasta el año 2005. Ha sido profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional eh, Autónoma de México, de la Universidad Iberoamericana y el Colegio de Michoacán, institución que presidió de 1985 a 1991. Sus principales áreas de interés son la historia de las ideas y de las instituciones jurídicas y políticas. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia, de la cual fue director entre el año 2011 y 2017. Y quien va a presentar la obra es nuestro distinguido colega Pablo Millangos y González. Es licenciado en Derecho por el ITAM y maestro y doctor en Historia por la Universidad de Texas, Austin. Durante 14 años fue profesor investigador de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, y desde agosto del año 2023 ocupa la cátedra Edmund and Louis Kahn en el Departamento de Historia de la Universidad Metodista del Sur, en los Estados Unidos. Sus principales líneas de investigación son la historia de la respuesta eclesiástica a las revoluciones liberales del siglo XIX y la historia del derecho en Hispanoamérica. Es autor de 5 libros y coordinador de 6 obras colectivas, y es miembro corresponsal internacional de la Academia Mexicana de la Historia. Recientemente yo creo que ha coordinado una obra también que publicó Tirán Loblanche, ¿no, Pablo? No me estoy Sí, equivocando. una que de hecho presentamos con ustedes del trabajo del Seminario Historia del Derecho, que voy a mencionar en un momento. Historia del Derecho, ¿para qué? Muy bien. Los dejo entonces aquí al doctor Millangos para que
comience con la presentación del libro. Perfecto, pues primero que nada, bueno, muy buenas tardes. Estoy aquí un poco desordenado con los tiempos, pero muy buenas tardes en Buenos Aires y sobre todo, pues muchísimas gracias a Viviana, Alejandro, a Leandro por la invitación y la oportunidad de hablar sobre esta obra que acabamos de publicar con la colección de Historia del Derecho en América Latina de Tirant Leblanc. Y bueno, yo con las presentaciones del libro para mí siempre han sido más que la oportunidad de reseñarlas, ¿no? Que eso se lo dejo a los reseñistas y también a los lectores, ¿no? Creo que es una invitación a leer la obra. Y para invitar a leer la obra me parece importante, al menos de mi parte, explicarles por qué decidimos, ¿no? Sacar adelante este proyecto dentro de esta colección de historia del derecho en América Latina. Primero, déjenme referirles brevemente el marco general, la colección. Esta es una colección eh, editorial que empezamos en el año 2018, pues con el patrocinio muy generoso de Salvador Vives y de la editorial Tirant, que es una editorial española con sede en Valencia, que estaban muy interesados pues, en incluir la historia del derecho y particularmente en el ámbito latinoamericano dentro de su colección. Y cuando me invitaron a dirigir este proyecto, yo les dije que pues me pareció una oportunidad estupenda, pero que para mí también era importante darle una cierta orientación a esa colección, es decir, que fuera una colección que sobre todo impulsara obras en las que se pudiera advertir, manifestar primero el derecho en su contexto histórico, social, cultural, político más amplio, pero también el derecho en acción, la vida del derecho a partir de su experiencia judicial y administrativa. Es decir, poco el caballito de batalla que tenemos en esta colección es la idea de que una historia del derecho demasiado formalista, ¿no? Que se reduzca simplemente al análisis formal de normas antiguas, nos dice muy poco, nos revela muy poco sobre la utilidad de la disciplina. La historia del derecho, por el contrario, es sumamente interesante, sumamente atractiva cuando vemos el derecho en acción, el derecho en su historia, en su contexto, ¿no? Entonces ahí vemos que el derecho es indudablemente un factor histórico de primer nivel. Bueno, eh, detrás de esa idea, ¿no? Que yo le propuse a Salvador Vives en 2018, pues había una cierta visión de la historia del derecho. Y esa visión es en buena medida deudora de don Andrés Lira. Eh, yo había conocido a don Andrés Lira, yo no fui su estudiante en el Colegio de México, yo estudié en la Universidad de Texas, yo lo conocí en algunos eventos académicos, tuve oportunidad de coincidir con él, pero sobre todo, pues lo frecuenté más a partir del año 2009, cuando empecé a trabajar en el CIDE, y sobre todo a partir del año 2011 o 12, no recuerdo bien exactamente, cuando Elisa Spegman me invitó a participar en un grupo de trabajo estupendo, que era el Seminario de Historia del Derecho y la Justicia, patrocinado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en aquel entonces la Escuela Libre de Derecho. Entonces, bueno, este grupo, pues sus números oscilaban, no sé, entre 12 y 18, dependiendo de la sesión, pues reunía a profesores de historia, profesores de derecho, ¿no? Que compartían, digamos, un interés común en esta disciplina, perspectivas metodológicas distintas, trayectorias distintas, pero que sin duda habían hecho y estaban impulsando pues una renovación muy fuerte de la disciplina. Pues, algunos nombres, ¿no? Doña Cuca, María del Refugio González, Jaime del Arenal, la propia Elisa, Alejandro Mayagoitia, un número amplio de colegas,
Pero entre ellos había uno, ¿no? Que no solo hablaba con una voz de autoridad académica, sino con una visión metodológica muy profunda, que era don Andrés Lira. Y para mí, realmente, tener la oportunidad de conversar con don Andrés, tener la oportunidad de acercarme más a su obra, supuso pues un descubrimiento muy grande. Como comentabas, Alejandro, hace un momento, ¿no? Como esta obra de 1972, pues te abrió muchas ventanas para pensar los temas que estás estudiando. A mí me sucedió exactamente lo mismo. Yo había estudiado Derecho, después hice el doctorado en Historia, pero yo no me consideraba de ninguna manera un historiador del Derecho. Yo había hecho, mis trabajos hasta ese momento eran más de historia intelectual, ¿no? De historia intelectual y política. Pero escuchando a don Andrés, me di cuenta que muchas cosas que yo había estudiado en mi tesis doctoral, que muchos temas que me interesaban, tenían un trasfondo institucional, jurídico muy fuerte, que me tenía que tomar mucho más en serio. Recuerdo, por ejemplo, cuando lo escuché presentar uno de los trabajos que están incluidos en esta antología sobre la jurisdicción eclesiástica y la potestad pública en México, ¿no? Trabajo breve, conciso, pero brillante, ¿no? Explicando pues esta institución, ¿no? Del recurso de fuerza junto con este otro gran tema del siglo XIX que muchas veces no se entiende con claridad, que es el tema de la disputa sobre los fueros y la jurisdicción eclesiástica. Yo cuando escuché la ponencia de don Andrés dije, ay cabrón, no me había enterado de nada. Realmente ahora sí ya entendí de qué va este asunto. Entonces, bueno, eh, pues en la convivencia con don Andrés, en el seminario o en las comidas que hacíamos después del seminario, pues para mí fueron una verdadera cátedra, ¿no? Y entonces, pues yo me puse a buscar más de los trabajos, a leer más de los trabajos de don Andrés, por ejemplo, eh, su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, que también está incluido en esta antología, que es también pues un pequeño manifiesto metodológico, intelectual sobre la historia del derecho y la relevancia de atender a lo que él llama la juridicidad de la historia y la historicidad del derecho. Y también a un número muy grande pues, de artículos, de capítulos sobre temas distintos del siglo XIX, del siglo XX, de la época colonial, etcétera. En el año 2013, si no mal recuerdo, el Colegio de México organizó un homenaje a don Andrés Lira. Me tocó participar en una de las mesas. Yo presenté una contribución mía sobre el tema, ¿no? De los motivos de la supresión del fuero eclesiástico en México, muy inspirada justamente en la visión del doctor Lira. Y en ese momento, pues me pareció que era el lugar adecuado, decir, oigan, necesitamos hacer una antología de la obra de don Andrés Lira, ¿no? Porque don Andrés Lira, pues bueno, tiene algunos libros monográficos, citabas hace un momento de la Claro. colonial, otro muy importante para la historiografía, para quien estudiamos el siglo XIX mexicano, el de comunidades indígenas frente a la Ciudad de México, que nació de su tesis doctoral en Stony Brook. Pero el grueso de la obra de don Andrés pues estaba disperso en artículos de revista, capítulos de libro, reseñas, prólogos, un montón de lugares, ¿no? Algunos, eh, algunas obras, ¿no? De hecho eran básicamente imposibles de conseguir en México, ¿no? O uno tenía pues que ir con mucha paciencia a la biblioteca del Colegio de México, donde don Andrés pues había donado un ejemplar, ¿no? Del libro colectivo en cuestión. Eh, y entonces me pareció justo decir, oiga, necesitamos una antología porque en la obra de don Andrés hay una consistencia temática, metodológica, que no se puede apreciar salvo que empezamos a ver el bosque en su conjunto. Por razones que a mí no me toca explicar, que desconozco, pues el Colegio de México solo hizo
librito muy chiquito, ¿no? Reeditando dos trabajos sobre sobre la Ciudad de México, pero pues el grueso de esa obra pues no, no salió. Después, yo trabajando en el CIDE también traté de sacarlo adelante, pero era un proyecto complejo porque muchos de estos trabajos pues habían sido publicados en la década de los 70s, 80s, 90s, no había un respaldo electrónico, y entonces había una de dos, o que volverlos a transcribir o utilizar algún tipo de herramienta para trasladar todo ese material a un formato digital, ¿no? Que nos permitiera hacer la edición. Tampoco en aquellos años pues logramos reunir pues el tipo de apoyo institucional que se necesitaba para esto. Y bueno, después, pues por azares del destino, pues yo conseguí el trabajo donde estoy ahora, en la Universidad Metodista del Sur, aquí en Dallas, Texas, ¿no? Y aquí, afortunadamente, pues sí, pude recibir el apoyo final, ¿no? Que se necesitaba, pues, para poder concluir este trabajo. Entonces, pues ya con el apoyo de mi universidad y también de Francisco Javier Beltrán, un historiador magnífico que se acaba de titular justo en esos años. Él nos ayudó también a hacer todo el trabajo de edición, ¿no? De revisión y edición de estos capítulos y pudimos reunir estos 21 trabajos. Entonces, estos 21 trabajos, puestos en cierto orden, ¿no? Permiten ver ahora sí ya la obra de vida de uno de los mejores historiadores de México. Y subrayo, la obra de vida al menos nada más en el tema de historia del derecho, porque don Andrés Lira se ha dedicado a muchas otras cosas más. Habría que hacer, por ejemplo, una antología de su obra sobre el exilio español en México, ¿no? Eh, o también antología sobre sus ediciones de fuentes primarias y de otros temas que no me quiero meter, tiene una obra muy amplia, pero al menos en el tema de la historia jurídica, esta obra permite verla de golpe, ¿no? Y entonces, en lugar de estructurarla cronológicamente, ¿no? Desde sus trabajos más tempranos hasta los últimos, decimos alterar un poco ese orden cronológico y seguir más bien un orden temático, porque con ese orden temático se entiende mucho mejor qué es lo que está estructurando las preguntas de largo plazo. Y básicamente, la obra, cuando ustedes tengan la oportunidad de revisarla, verán que tiene cuatro grandes apartados, ¿no? Hay un primer apartado que es de carácter metodológico, trabajos sobre la metodología de don Andrés Lira, sus influencias intelectuales, los autores, las obras que están detrás de su forma de concebir la historia del derecho. Eh, un segundo apartado sobre las instituciones coloniales, eh, que ocuparon más su atención en los años tempranos de su carrera. Ahí había un trabajo que a mí me hubiera gustado añadir, pero que don Andrés pensó pues que ya que mejor eh, podíamos prescindir de él. Después hay una tercera sección sobre el siglo XIX, que a mí por lo menos es la que a mí me resulta más útil, más atractiva, porque yo me dedico a estudiar eso, es la más larga. Y otra finalmente que titulamos sobre la transición del liberalismo, del individualismo al colectivismo jurídico, uno de los temas centrales de la historia del derecho mexicano, desde el Porfiriato hasta los años postrevolucionarios. Entonces, leyendo eso uno se entera, ¿no? De la evolución jurídica institucional de México. ¿Y cuáles son algunas de las notas, digamos, comunes a todos estos trabajos? Hay varias que me parece importante subrayar. Eh, una muy importante es la idea, como les mencionaba al principio, de que el derecho es este producto. Él lo describe como eminentemente ideológico, que solo tiene sentido dentro de su contexto, ¿no? De un contexto social, cultural, político, ¿no? Si desligamos el derecho de ese contexto,
ya no lo podemos entender bien, ya no podemos entender su relevancia en la vida social o qué es lo que lo nutre, qué es lo que lo explica. Eh, También otra cosa muy importante es justo esto que también les mencionaba al principio, la importancia de fijarnos en el derecho vivo. Y don Andrés Lira, tanto eh, por ejemplo, en este libro, en esta obra monográfica sobre comunidades indígenas frente a la Ciudad de México, y en todos estos capítulos que incluimos en esta antología, don Andrés Lira le pone un énfasis muy grande a la necesidad de revisar la casuística generada en juzgados y en instancias administrativas. Ahí es donde se ve el derecho de verdad. Por ejemplo, don Andrés Lira, cuando escribió este libro sobre las comunidades indígenas frente a la Ciudad de México, decía, bueno, si uno revisa simplemente la letra de la ley, el discurso formal del legislador, dice, las comunidades indígenas, las antiguas parcialidades de indios, pues estaban condenadas a desaparecer, ¿no? Eran, como decía Lucas Alamán, una extraña anomalía. Pero si uno se asoma al archivo, ¿no? Donde están todas las peticiones, representaciones, litigios, y todo el material generado por estas entidades, uno se da cuenta que no desaparecieron, que estaban ahí, que los actores sociales en cuestión también aprendieron a utilizar el derecho, interpretarlo, invocarlo en su favor, eh, buscar su vigencia cuando les convenía o ignorarlo cuando les podía ser lesivo. Y entonces ahí vemos que la vida del derecho es muchísimo más compleja, también mucho más divertida, ¿no? Pero que eso solo se puede entender, solo se puede captar al nivel de la casuística. Otro tema muy importante, sin duda, es esta visión típica de la historia social, es decir, tenemos que fijarnos en estos actores sociales que están utilizando, invocando el derecho. A don Andrés Lira, que es un apasionado de los barrios de la Ciudad de México, pues siempre le ha interesado, por ejemplo, el tema de las comunidades, ¿no? Yo tuve muchas veces la oportunidad de caminar eh, por el barrio del Niño Jesús o los barrios de Coyoacán en la Ciudad de México, los barrios del centro, con don Andrés Lira. Y claro, don Andrés se conoce la historia, ¿no? De esos barrios que hoy se ven bonitos, coloniales, pero que en algún momento fueron pueblos, fueron comunidades que fueron absorbidos, ¿no? Por esa inmensa mancha urbana. Pero don Andrés entiende muy bien, ¿no? Toda la historia de litigios agrarios, administrativos, de usos de suelo, etcétera, que hay detrás, ¿no? De la evolución de la ciudad. Entonces, bueno, don Andrés le pone mucha importancia al tema de los actores sociales, de fijarnos quiénes son los actores sociales. Otra cosa muy importante es también el tema de la, déjeme ponerlo así, no sé si sea la palabra indicada, temporalidad, la temporalidad propia del derecho. Eh, Muchas veces cuando escribimos historia, eh, la cronología política nos sirve de guía. Por ejemplo, en el caso de México, pues tenemos una historia pues claramente fragmentada en épocas definidas, ¿no? Por el predominio de un partido o por algún personaje político o algún gran acontecimiento de carácter político. Incluso, por ejemplo, dentro del discurso político del régimen actual en México, ¿no? La idea de las cuatro transformaciones, ¿no? Finalmente es una idea de que hay cambios políticos que estructuran la historia. Y don Andrés dice, está bien, ¿sí? Pero el derecho y la vida social siguen una temporalidad propia. Si lo vemos, por ejemplo, a nivel de calle, a nivel de estas comunidades, pues sí, la independencia y la República Federal y la centralista y lo que ustedes quieran, sin duda tuvieron sus impactos, pero también hay enormes continuidades en las formas de acción, en el lenguaje jurídico, eh, en la racionalidad institucional y administrativa que debemos tomar en cuenta, ¿no? Entonces también hay un intento de ver esa racionalidad de largo plazo que yo me atrevería a describir como racionalidad de Estado, ¿no? Que va mucho más allá del simple cambio en el gobierno, en la titularidad del poder político en un momento
en un momento determinado, ¿no? Entonces, al leer esta obra, entonces uno ya puede ver una evolución distinta, ¿no? En la cual también lo que vemos de largo plazo, ¿no? Como fenómenos de largo plazo que trascienden a los meros cambios políticos, es algo que también, pues, varias generaciones de historiadores han desarrollado recientemente, que es esta idea primero de la evolución de un orden, digamos, un orden político más jurisdiccional, ¿no? Donde la impartición de justicia era parte central de la tarea de gobierno, hacia otro donde la administración va cobrando una cierta primacía, ¿no? Dentro de una racionalidad propia del Estado moderno, y que en el caso mexicano, pues también se acompaña con un creciente colectivismo jurídico muy marcado por la Revolución Mexicana y los cambios sociales, económicos derivados de la modernización de finales del siglo XIX. Entonces, es una obra que cuando uno la termina de leer, entonces ya uno tiene una idea muy distinta, ¿no? De la historia de México, de lo que significa el derecho, de la importancia del derecho y sus instituciones. Esta no es una obra celebratoria, ¿no? De las instituciones y del derecho, ¿no? En ese tono que a veces se puede leer en la historia formalista de vean, sí tuvimos constituciones, vean, sí tuvimos leyes. No, no va por ahí. La idea es mostrar más bien el derecho, como él lo ha dicho muy bien, eh, esta historicidad del derecho, pero también cómo nuestra historia necesita tomar en cuenta el papel del derecho y las instituciones para entender eh, tanto sus evoluciones, sus progresos, como sus múltiples absurdos, ¿no? Eh, ¿Por qué habría que leer esta obra más allá de México? Me parece que la inspiración metodológica es enormemente útil para cualquiera que estudie el derecho en cualquier contexto, eh, pero también creo que cuando, por ejemplo, como tú, Alejandro, nos comentabas antes, cuando uno se asoma a la historia del derecho en cualquier lugar de Hispanoamérica, uno encuentra una serie de paralelos impresionantes, ¿no? Que derivan, pues, justo de una tradición jurídica compartida. Entonces, digo, para mí, por ejemplo, ahora que me he estado asomando mucho más a la América del Sur por el proyecto en el que estoy trabajando ahora, digamos, estos anteojos, ¿no? Metodológicos que buena medida se los debo, ¿no? A la, mm, a la obra de Andrés Lira, me han permitido entender muchas cosas que probablemente hace 20 años no hubiera ni siquiera visto, ¿no? No me hubiera podido dar cuenta. Entonces, creo que también para ustedes en Argentina o quienes nos escuchen en Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Centroamérica, donde sea, la propia España también, podrán sacarle muchísimo jugo para ver con unos ojos más profundos eh, ese pasado jurídico compartido, ¿no? Entonces, conclusión, lean la obra, les va a servir un montón, es magnífica por la altísima calidad, ¿no? Y la inteligencia que está detrás. Muchísimas gracias, Pablo. Y para que sea más ordenada la filmación, vamos a cortar aquí y volvemos a entrar en el mismo link, así escuchamos la palabra del don Andrés Lira, del maestro Andrés Lira, para cerrar este encuentro. ¿Mm? ¿Hacemos eso? Con esta reunión, con esta reunión, con esta presentación del libro Derechos e Instituciones en la historia de México, del maestro Andrés Lira, y como se hace habitualmente en estos encuentros, tuvimos la presentación, y bueno, y ahora tenemos la palabra del autor, ya que está aquí presente, que nos hable de Bueno, su obra.
Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, a Viviana, a ustedes por su presencia, por la conducción y a Pablo por esa manifestación de agradecimiento que tiene desde las páginas del libro hasta ahora. Y bueno, pues, ¿qué quieren? Yo estoy muy contento. Eh, yo, pues, agradezco desde luego lo que se ha dicho. La verdad, las manifestaciones de gratitud de Pablo, de reconocimiento, es importante. Eh, me vino un recuerdo a la cabeza cuando yo terminé Derecho en 1963. En 1964 entré al Colegio de México a estudiar la maestría en Historia. Y me acuerdo que entonces era como una especie de pecado de origen, un pecado original, venir de derecho. Mis compañeros me decían que usaba yo terminología jurídica, tal, y bueno, yo no sentía eso, pero ya, lo asimilé. Y lo cierto es que seguí en la historia del derecho, seguí junto al derecho por muchas razones, he hecho otras cosas, pero quiero manifestarles que sigo en ello, animado por la jovialidad, por la fertilidad del contacto con los colegas que están aquí, con otros colegas, se ha interesado, y para a manera de testimonio de esta continuidad, yo quisiera hablarles de la ponencia que estoy preparando para el 22º Congreso Internacional de Historia del Instituto de Historia del Derecho Indiano, Internacional de Historia del Derecho Indiano. Miren, se trata de una cosa que me llamó la atención al releer la Real Cédula, eh, que, por la cual promulgatoria de la novísima recopilación de leyes de los reinos de España de Carlos, una real cédula de Carlos IV, en la que después de ser la historia y dar en los pormenores de la novísima recopilación, que tiene 12 libros, es una cosa muy complicada, eh, dice estas palabras, ¿verdad? Hace una advertencia y dice, las mm, por las leyes de esta recopilación y por las de las partidas, se enseñará en las universidades de mis reinos la historia del derecho patrio. Bueno, como lo tengo ordenado y cita disposiciones. Esas palabras me impactaron porque a lo largo del siglo XIX mexicano, como el de otros países hispanoamericanos, las partidas y la novísima recopilación o la nueva recopilación de Felipe II, ya con las adiciones que se le fueron haciendo, está citada en todos los testimonios, en todos los libros de enseñanza que hay, en testimonios de especialistas como José María Álvarez, este guatemalteco que hizo unas instituciones de derecho civil de España y el de Indias, como dice literalmente. Testimonios muy importantes se citan constantemente. Y no solo eso, llega la segunda mitad del siglo XIX ya muy adelantada y finales del siglo XIX, encuentro yo esa reiteración, acudir al derecho castellano último y en un alegato, por ejemplo, de Jacinto Payares, un ilustre jurista modernizante, que está escribiendo un alegato. ¿eh? Él era una gente muy solicitada para dictámenes, elaboración de leyes innovadoras, un hombre moderno de la modernidad, de la historia moderna de México, como la llama don Daniel Cosío Villegas, es decir, la época de Porfirio Díaz. Y en 1998 defiende a una persona en un interdicto de obra nueva, un juicio así, pues podría ser insignificante, pero es un alegato de 90 páginas donde da una lección de lo que son los interdictos, cómo se han respetado, para llegar a hacerlos, conciliarlos con el Código Civil mexicano para el Distrito y Territorios Federales, que era el Código Civil pues, más importante de la República Mexicana. Y me llama la atención esa permanencia. Dice,
Ahora, yo desde luego me di cuenta que no se debía esa persistencia de la novísima recopilación y las leyes de partidas a la popularidad de Carlos IV, que no era un monarca propiamente popular. No, en realidad Carlos IV recoge una tradición española muy importante que es desde el siglo XIV, ¿eh? Ya en los ordenamientos de Alcalá se da por sentado que ese cuerpo jurídico, luego las leyes de Toro de 1505, las otras son de 1318, lo que sea, los monarcas dan por vigente su recopilación, la que han mandado a hacer, y como supletorias las siete partidas. ¿Por qué? Porque en las siete partidas hay unos razonamientos que calan muy bien y entonces se utilizan muchísimo las siete partidas como doctrina y también las recopilaciones españolas van cobrando rango de doctrina en la legislación nacional, pero también en los libros de enseñanza y otros de doctrina que tengo aquí en mi ficherito, he ido viendo eso, cómo hay una cultura jurídica que se va renovando y van glosando o van añadiendo los libros clásicos. Llegó hasta un novísimo Sala mexicano publicado en 1970. Son muchas ediciones, va siendo ya otro libro. Está Las Pandectas Hispano-Mexicanas de Rodríguez de San Miguel. Está Las Instituciones de Derecho Civil de Álvarez, que acabo de mencionar, este guatemalteco clarísimo. Todos estos libros publicados, editados por María del Refugio González, en el caso de Álvarez con un colega guatemalteco. Pero esa vigencia que implica, pues una cultura jurídica que debemos reconocer y debemos saber cómo se fue transformando. Ahora, este libro se llama Derecho e Instituciones en la Historia de México. No todas las normas jurídicas promulgadas, sobre todo por los gobiernos, las cámaras en países federales, llegan a ser instituciones, porque no llegan a tener arraigo social. Realmente las instituciones son vigencias sociales que efectivamente están ahí como cuadros de ordenación de la convivencia humana. No todas las normas jurídicas afortunadamente llegan a ser instituciones. Más bien las instituciones son las fuentes reales del derecho vigente, ¿no? Eso decía Savigny. Realmente la ley, la costumbre y la jurisprudencia, las fuentes formales son eso, fuentes formales, pero la verdadera fuente del derecho es la institución, él dice las instituciones, y muestra en su magnífica obra de El sistema del derecho romano actual, que fue traducido al castellano, de la versión francesa, pero muy bien traducido, ¿eh? Porque en la versión francesa dicen Tratado de Derecho Romano Actual, no, son Sistema del Derecho Romano Actual porque era derecho vigente en la Alemania de Savigny, es el último gran curso que dictó. Bueno, pues es muy interesante ver cómo están las instituciones como realidades y esta cultura jurídica en realidad fue una institución. ¿Por qué? ¿Por qué Pallares que se mete con esa legislación antigua? Empieza con el derecho romano, sigue con el derecho castellano y llega hasta el Código Civil Mexicano de 84, haciendo ver cómo se ha recogido ahí la institución de los interdictos. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque le estaba hablando a una judicatura que se había formado con la novísima recopilación, porque era lo que se enseñaba y lo que circulaba como literatura jurídica en México. Entonces, uno va viendo esa composición, esa consistencia histórica y cultural del derecho, que es muy importante. En Argentina, bueno, tuvieron juristas como Sheffield, el que trató Chatterton, que lo critica mucho. Es más temprana la codificación general en Argentina que en México. En México había batallas, había códigos de la reforma, lo que sea, pero eran más bien leyes sobre determinados puntos. Entonces, sí es necesario penetrar en qué cultura se formaron
los protagonistas de la vida jurídica, sobre todo abogados y jueces. Entonces, eso es lo que estoy haciendo y es lo que voy a presentar en el próximo Congreso. El derecho patrio. ¿Qué significa derecho patrio? ¿Por qué lo usa Carlos IV? Por el repudio a otros derechos que se estaban enseñando en las universidades españolas. Hay que ver las disposiciones en la novísima recopilación, realmente son castrantes, son realmente una negación de la cultura jurídica española anterior del derecho de gentes, y eso se prohíbe, todo el derecho público se prohíbe que se enseñe en las universidades y en los colegios. Y bueno, entonces esto nos va haciendo ver la maleabilidad, pero también la consistencia de una cultura jurídica, y después de todo, el derecho es un dato positivo, como cultura, como expresión verbal, como lenguajes que debemos tomar en cuenta. En eso estoy actualmente y bueno, pues eh, decir solo una cosa, señalarla, que gracias a Pablo Mijangos, en primer lugar, a Javier Beltrán, a Erika Pani, este libro tiene una consistencia institucional en la editorial Tirant Lo Blanche, porque está el libro ahí y pues con la magnífica introducción de Pablo, toda su explicación, eh, pues esperemos que pronto lo tengan en sus manos. Si no lo tienen, escríbanos para hacérselos llegar. Nos daría mucho gusto que lo tuvieran en sus manos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, eh, maestro eh, Andrés Lira, y la verdad que coincido plenamente con lo que usted está diciendo, con lo que usted nos dijo, porque también aquí, ¿no? En nuestro país, en Argentina, las siete partidas se consideraba derecho argentino, ¿no? Es decir, la historia del derecho de Bunge, de Carlos Octavio Bunge, le dedica el tomo segundo, ¿no? a el estudio del derecho patrio, y son las partidas, ¿no? La primera parte, ¿no? Ahí hace toda una historia de las tribus indígenas, y bueno, pero un poco romantizadas, ¿no? Por bibliografía francesa, ¿no? Pero la segunda parte es un análisis de las partidas. Y el primer libro, que se considera como un precursor de la historia del derecho, los capítulos dedicados por los padre e hijo Montes de Oca, la introducción al derecho, también en los últimos capítulos le dedica un estudio pormenorizado a las partidas. Y para cerrar con este círculo, hace muy poco, Ezequiel Abásolo acaba de publicar su historia del derecho, ¿no? Que va a salir comentada por Faustino Martínez Martínez en el próximo número de la revista, ¿no? De historia del derecho. Y bueno, mucho de lo que usted nos está diciendo ahora, ¿no? También lo sigue enseñando este, Ezequiel a través de las páginas de su libro, y bueno, y más o menos los que estamos en esta sintonía, seguimos ese camino. Así que la verdad que es muy gratificante no solamente presentar el libro, sino escuchar estas palabras con las que usted ha cerrado este encuentro, porque tanto Pablo como usted han hecho lo que generalmente recomienda Viviana cuando hacemos las ponencias en las jornadas. Entonces dice, usted lo que tiene que hacer no tiene que contar todo, porque la gente a veces tiene 10 minutos y en 10 minutos quiere hacer milagros, ¿no? No tienen que contar todo. Usted tiene que dejar con ganas al auditorio. Y yo creo, no sé si por lo menos a mí, ¿no? A mí me han dejado con ganas. La presentación de Pablo, sus palabras, me han dejado con ganas de leer, ¿no? Y revisar derechos e instituciones
en la historia de México. Quedan unos minutos. Si alguno quiere hacer alguna pregunta o hacer alguna acotación, lo puede hacer. Eh, Doctor Becerril Hernández, ¿tiene alguna acotación, alguna pregunta? O la doctora Galardi también, que está por acá, que siempre nos acompaña. Si no, cerramos el encuentro. Yo, la verdad que estoy muy agradecido en nombre del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho y en nombre de Viviana, que es la que ocupa siempre este espacio. Estoy muy agradecido a Viviana que se haya acordado de mí y que me haya dejado en su reemplazo en esta tarde para disfrutar con ustedes esta presentación y esta respuesta. Ah, tenemos acá una pedido de la palabra. Sí, la escuchamos. Simplemente agradecerle esta posibilidad de este espacio y poder participar de este momento que ha sido muy fructífero y muy incentivador de la lectura, desde luego. Pero quería comentarle que yo soy la mamá de Verónica Lescano Galardi y que ella no ha podido estar presente y me encomendó muy especialmente, aunque después ella vea la transmisión, ¿no es cierto?, de la grabación, pero transmitirle los saludos y los mejores deseos por esta nueva criatura que se incorpora a la bibliografía. Entonces, Muchas es gracias. simplemente eso, agradecerles. Muchas Y en gracias, nombre señor. de mi hija. Pues saluda, por favor, a Viviana, a su hija y tienen nuestros correos para cualquier cosa, el de Pablo y el mío, eh, abiertos. Cualquier cosa nos daría mucho gusto recibir lo que tengan a bien decirnos. ¿Eh? Muchas Gracias. gracias. Y si me permites, Gracias. Alejandro, una cosa brevísima. Eh, recientemente, pues con el apoyo y la iniciativa y el trabajo duro de, de varios colegas, sobre todo algunos jóvenes como Carlos, que nos acompaña ahora, empezamos una Asociación Mexicana de Historia del Derecho. Eh, Nuestras puertas están más que abiertas, ¿no? Para, pues, colaborar, ¿no? Para enriquecer la conversación historiográfica en tema de la historiografía jurídica más allá de México, y ojalá, pues, este tipo de intercambios, ¿no? Colegas argentinos comentando una obra mexicana, ojalá también sea al revés, ¿no? Que nosotros tengamos la oportunidad, pues, de discutir y aprender de la magnífica historiografía que también tienen Exacto. ustedes. Sí. Muchísimas gracias y bueno, con muchísimo gusto me voy a poner en contacto con ustedes para dar mi contribución y recibir también tanto del lado de ustedes. Y a Pablo Millangos lo comprometo públicamente a que me haga una recensión de este libro para la revista de Historia del Derecho del Instituto, ¿eh? Así que esta presentación la acomode un poco y la convierta en una recensión. Vale, bueno, con mucho gusto, Alejandro. Gracias. Bueno, Ya les puse la página sí, de la asociación que mencionaba Pablo en el chat para que... buenísimo. Sí, gracias. Muchísimas gracias. Está acá en el chat. Así que muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, la semana que viene, los que siguen estos encuentros va a retomar quien los conduce habitualmente, que es la doctora Viviana Kruger. Gracias por acompañarnos y nuevamente gracias a Pablo Millangos y al maestro Andrés Lira por este encuentro tan fructífero y tan agradable que hemos tenido en esta tarde. Hasta Suele pronto. ser, perdón, a la misma hora siempre, A la misma hora, siempre a las 15. a las 15 de A ustedes, las 15 Argentina, sí, a las sí. 15 de Argentina. Bueno, si 12 nos mandan la liga para podernos unir, Con todo gusto. Le por vamos a favor, decir aquí a Leandro, Javier, que para Lescano, que les envíe la al liga. correo de ustedes la,
la liga. una publicidad para que ustedes sepan, ¿no? Siempre se manda con una anticipación para que ustedes puedan sumarse si les interesa. Gracias. Un gusto enorme. Gracias. Adiós. Adiós, Pablo. Adiós a todos. Adiós, Muchas doctor. gracias. Adiós, Pablo. Adiós, Carlos. Carlos.